Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, cerró ayer su histórica visita a Cuba, destinada a consolidar la normalización de las relaciones que fue anunciada en diciembre del año 2014. En sus 3 días en la isla, Obama insistió en la necesidad de reconciliar a los dos países luego de 50 años de tensiones, pero sin eludir las diferencias políticas que existen de un lado y del otro. En ese sentido, hizo un mea culpa por el embargo comercial a Cuba, aprobado por el Congreso estadounidense en 1960, pero también pidió mayor libertad en la isla. El punto más alto de esa campaña tuvo lugar ayer de mañana, en el discurso al pueblo cubano que pronunció en el Gran Teatro de La Habana ante 1.200 invitados y emitido además en directo por la televisión local. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. And to President Castro, who I appreciate being here today, I want you to know, I believe my visit here. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano, decía Obama en español y luego seguía en inglés, agregando: y al presidente Castro, quien aprecio que esté aquí hoy, quiero que sepa que mi visita aquí demuestra que usted no debe temer a los Estados Unidos. Y dado que usted está comprometido con la soberanía y la autodeterminación de Cuba, yo también estoy confiado en que usted no necesita temer las voces del pueblo cubano y su capacidad de expresarse, reunirse y votar por sus líderes. De hecho, seguía diciendo Obama, soy muy optimista de cara al futuro porque confío en que los cubanos van a tomar las decisiones correctas. Si bien los choques entre Obama y Raúl Castro en torno a los derechos humanos fueron tal vez lo más comentado, la agenda de actividades abarcó otros temas importantes, entre ellos la cooperación económica Estados Unidos-Cuba. Por ejemplo, el lunes, el mandatario estadounidense y una delegación de empresarios de su país se reunieron con cuentapropistas cubanos, a los que se les prometió apoyo para impulsar el desarrollo del sector privado. Además, Obama anunció que Google se propone incursionar en la isla para extender el servicio de Internet, incluyendo numerosos proyectos de Wi-Fi gratuita. Hemos incluido cantidad de noticias sobre este tema en estos días. Hemos tenido ya contactos con La Habana y con Washington, pero ahora que pasó, ahora que terminó esa presencia de Obama en Cuba, me interesa que saquemos cuentas, que hagamos un balance sobre todo del lado cubano. Para eso recibimos de nuevo a Fernando Raxberg, periodista uruguayo que colabora con En Perspectiva desde hace tiempo y es corresponsal de Público de España. Fernando, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Fernando, te propongo que en primer lugar nos detengamos en las actividades que cumplió Obama en su último día. Su reunión con representantes de organizaciones disidentes, el discurso en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y la asistencia junto con Raúl Castro al partido de béisbol entre equipos de los dos países. Vamos primero por la relación con los disidentes. ¿Cómo fue en general? Yo creo que fue relativamente escasa, digamos, fueron invitados una docena de disidentes, estuvo apenas 1 hora y poco hablando con ellos, y realmente la propia delegación estadounidense no le dio mucho vuelo al asunto. Mucho más, fíjate que en el discurso incluso de Obama, el discurso principal y que es transmitido para toda Cuba, no menciona ni una sola vez a los grupos disidentes. Es sí cierto, habla de derechos humanos, es cierto. pero no los menciona, y eso es raro, porque incluso el expresidente Jimmy Carter, cuando habló en la televisión cubana, se dedicó justamente a elogiar a los opositores, en ese caso a Osvaldo Payá y al proyecto Varela. Yo creo que lo más destacado es eso y el hincapié que Obama hace en otro sector
que es el que está apostando para promover los cambios dentro de Cuba, que son los cuentapropistas, o sea, los trabajadores autónomos, no estatales, los cooperativistas y el pequeño empresariado que está surgiendo en Cuba. Yo creo que ahí es donde él centra más toda la política de Estados Unidos, el mensaje. Fíjate que llega incluso a llamar por sus nombres en el discurso a cuentapropistas con los que habló, como a un peluquero, por ejemplo, que dice Papito Valladares, el peluquero tanto. O sea, él directamente apunta hacia ese sector como un sector mucho más tendría más facilidad de promover cambios en Cuba que los disidentes. ¿Esa es tu lectura? Que la política que está impulsando Estados Unidos ahora en relación con Cuba canaliza la expectativa de promoción de cambios en el terreno económico y empresarial y no tanto en lo que puedan hacer los militantes opositores? Es que realmente los militantes opositores no han podido hacer mucho. Siguen siendo más o menos el mismo número de gente, son grupitos pequeños, están aislados. Entonces, realmente seguir apostando por ellos y gastándose $20 millones al año en financiarlos, para los resultados que han dado en concreto a Estados Unidos, creo que no es factible. O sea, yo tengo la idea de que esos $20 millones que Estados Unidos dedica a la promoción a la democracia van a ser desviados hacia los emprendedores, hacia los cooperativistas y todo esto que hablábamos, para en forma de créditos, para desarrollar sus empresas, para apoyarlos, etcétera. Yo creo que por ahí viene, y además me parece que realmente podría impulsar cambios. Son gente que está muy integrada. Además, Papito, el peluquero que Obama menciona en el discurso, no solamente tiene una peluquería, ha hecho un proyecto en su barrio donde enseña a los muchachos jóvenes, donde ha creado un museo de la peluquería, donde hay restaurantes. O sea, ha creado incluso la cuadra de los peluqueros. O sea, esa integración social que tienen los emprendedores y la aceptación social que tienen como emprendedores, no la tienen y la han tenido nunca los disidentes. Dentro de un rato me gustaría que volviéramos sobre eso, ¿no? Pero volviendo a los grupos disidentes, hay un detalle que capaz que vale la pena anotar al pasar. Algunos de ellos apoyan esta nueva política que está siguiendo Estados Unidos, pero otros no, otros la critican. ¿Cómo juega ese factor? Sí, o sea, están divididos en eso. Hay algunos que se dan cuenta que si Estados Unidos le resta el dinero con que lo financian, es prácticamente un tiro de gracia el tiro de gracia a la oposición. O sea, y temen mucho. Ahora mismo yo estaba leyendo las declaraciones de Berta Soler, digamos la jefa o la principal de las damas de blanco, donde dice, bueno, está bien, es verdad que los problemas entre cubanos tenemos que resolverlos nosotros, pero para eso queremos contar con el apoyo del gobierno americano. O sea, es seguir buscando ese respaldo que es el que los ha mantenido en pie hasta ahora. Entonces yo realmente creo que si esto sigue avanzando en el rumbo que lo va tomando Obama, la disidencia, que ya está muy desintegrada, va a terminar desapareciendo. Me gustaría que analizáramos un concepto que el presidente Barack Obama utilizó y repitió varias veces a lo largo de sus presentaciones en estos días. La forma como él concibe el cambio en Cuba o las reformas en Cuba, ¿cómo se van a dar? Sí, mira... vamos a escucharlo al propio Obama, como lo dijo. Perfecto. We continue, as President Castro indicated, to have some very serious differences, including on democracy and human rights. And President Castro and Continuamos, como dijo el presidente Castro, con serias diferencias, incluidos en los temas de democracia y derechos humanos. El presidente Castro y yo tuvimos una conversación muy franca sobre estos temas. Estados Unidos reconoce los progresos que hizo Cuba como nación, sus enormes logros en educación y salud,
Y tal vez más importante, afirmo que el destino de Cuba no será decidido por Estados Unidos o ningún otro país. Cuba is sovereign and rightly has great pride. Cuba es soberano y correctamente tiene un gran orgullo. Y el futuro de Cuba será decidido por los cubanos, no por nadie más, enfatizaba Obama. ¿Cuánto se ha hablado de esto? ¿Cómo lo observaste tú concretamente, Fernando? Sí, o sea, digamos, realmente yo creo que es la declaración más importante de la visita, porque es un punto de partida que no se había dado hasta ahora. O sea, un politólogo cubano, Suárez, decía que lo que tenemos que buscar es la anormalización de las relaciones con Estados Unidos, porque lo normal es que Estados Unidos se meta en la política cubana. Entonces, el hecho de que un presidente norteamericano acepte que no puede meterse en la política de Cuba es tan importante, creo yo, como cuando el presidente Kennedy se comprometió con los soviéticos en la negociación de la crisis de los misiles a no invadir Cuba. De todos modos, Fernando, esa parte, sin duda, que es muy importante, pero tiene un matiz, ¿no? Cuando él dice, el futuro de Cuba será decidido por los cubanos, no por nadie más. Porque ahí está hablando de la gente, del pueblo de Cuba, ¿no? Está como salteándose a las autoridades de algún modo. En realidad no es tan específico. En realidad habla de los cubanos en general, no separa las autoridades o sea, el discurso fue muy hábilmente escrito y muy bien dicho también en el teatro. O sea, realmente es un discurso que dice muchísimas cosas, pero que apela mucho al corazón de los cubanos, ¿no? O sea, digamos, es un discurso muy emotivo, porque realmente los argumentos que él plantea, por ejemplo, en lo que hablábamos ahora mismo, no vamos a meternos más en la política cubana. Bueno, pero siguen dando el dinero a la disidencia, o sea que siguen metiéndose en la política cubana. Entonces, el tema es ahora cómo llevar a la práctica todos estos factores. O sea, tienen una emisora de radio y una de televisión que consumen $37 millones al año, dedicadas pura y exclusivamente a transmitir hacia Cuba. Entonces, ahí está financiada por el gobierno norteamericano. Entonces, hay un montón de cosas que no tienen mucho asidero en lo que él dice, pero es muy emotivo y llegó a los cubanos, llegó al corazón de muchos cubanos, ¿sí? O sea, fue muy inteligente, o sea, apeló fíjate que desde antes de venir, yo no sé si lo he comentado la vez anterior, pero habló con el cómico más importante de Cuba por teléfono, hicieron un espectáculo, mandó un tuit que dice que volá cubanos, hablando en el lunfardo juvenil y popular cubano, es la forma de saludarse. Y vino con la mujer, las hijas, hasta la suegra trajo, o sea, un ambiente de familiar, se quitó la corbata, o sea, inmediatamente creó empatía con los ciudadanos y después los elogió, y, o sea, fíjate que llegó a decir, por ejemplo, en español, los cubanos, el cubano inventa del aire, o sea, digamos, el cubano es capaz de inventarlo todo, apeló al ego del cubano, habló de José Martí, puso al boxeador cubano Stephenson a la altura de Mohamed Ali, o sea, fue un discurso brillante, pero fíjate que incluso no subestimó la información política de los oyentes, de los ciudadanos en Cuba, tratando de vender un sueño americano de barato. No, él habló y reconoció que en su país hay problemas raciales, que hay una extrema concentración de riqueza, que hay demasiado dinero en la política, y basado en esa realidad que el cubano ya conoce, es que él afirma que la democracia estadounidense es la herramienta que ha sido capaz de ir mejorando la sociedad, y entonces empieza a venderlo. Fíjate y en varias de esas afirmaciones, Fernando, en el discurso de ayer en el Gran Teatro de La Habana, Obama recogió aplausos, recogió casi que ovaciones, ¿no? No, pero olvídate de eso del teatro, en las calles, en las casas, en los bares donde estaba la gente viéndolo, no te digo que hubo aplausos porque no vi aplausos, pero sí vi lágrimas, sí vi sonrisas, sí vi que le estaba llegando al corazón de los cubanos. O sea,
fue realmente, incluso por ejemplo él remató el gol final cuando sembró el sueño cubano. Fíjate que dio a entender que los emprendedores en Cuba tienen la capacidad de hacer en la isla lo que los emprendedores emigrados lograron hacer en la Florida. Como si Cuba fuera parte, un estado más de la potencia más grande del mundo. O sea, tú puedes hacer determinadas cosas en la Florida porque eres parte de esa potencia. Pero bueno, les vendió el sueño cubano en vez de venderles el sueño americano. Y eso fue brillante. Yo creo que yo lo definiría así a Obama fue una clase de comunicación política que dejó, yo te diría que dejó a las autoridades cubanas con la boca abierta, sin saber bien cómo actuar y cómo responder ante este, yo te diría, monstruo de la comunicación. Tú decías que el impacto de un discurso como el de ayer de Obama fue bastante más allá del teatro, en la medida que era seguido por televisión y que buena parte de la población estuvo pendiente. Pero me vuelvo a centrar en el público que estaba allí, porque ese era un público especial, era un público invitado, yo no sé cómo había sido seleccionado. Sí, eso fue seleccionado en parte por el gobierno cubano y en parte por la embajada de los Estados Unidos. Te lo digo porque un público dividido en digamos en tendencia. Porque una de las frases del discurso, hablando de lo que él le recomendaba a Cuba, cambios que había que implementar en Cuba, una de las frases fue que los votantes deben poder elegir su gobierno mediante elecciones democráticas y libres. Y ahí hubo otro aplauso, hubo otra ovación importante, ¿no? Sí, pero yo no sé si lo viste las imágenes. También había un sector un sector bastante importante que no aplaudió eso. O sea, digamos, te digo que estaba dividido el teatro porque había invitaciones hechas por la embajada americana y invitaciones. Yo creo que llegó más cuando él dijo, y ahí sí lo aplaudió todo el mundo, debería ser más fácil abrir un negocio aquí en Cuba. Un trabajador debería poder conseguir trabajo directamente con las compañías que invierten aquí. 2 divisas no deberían separar el salario de los trabajadores que ganan los cubanos. Debería de haber internet disponible para toda la isla. Ese mensaje en Cuba, a ese tipo de cosas que los cubanos sufren y cotidianamente y económicamente, te puedo asegurar que es un mensaje que llega mucho más que el de la democracia y los derechos humanos. Sí, hablemos justamente algo a propósito de ese capítulo, los emprendedores cubanos, los que se han animado, los que se han largado y han encontrado allí una alternativa para sus ingresos familiares, dejando por el camino la otra posibilidad, que era la de emigrar, ¿no? Hay toda una comparación que se ha hecho a propósito de la gente que en el último año, el año pasado, cuando ya se había encaminado el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, igual decidió irse y se fue para Estados Unidos. Están los otros, los que optaron por quedarse, y muchos de ellos justamente cuentapropistas o cooperativistas, que no la tienen fácil, ¿no? Entre otras cosas porque por mejor voluntad y empeño que pongan, buena parte del éxito de su negocio depende del gobierno y depende del Estado, ¿no? Por ejemplo, a la hora de obtener suministros para elaborar, no sé, los alimentos o los platos de un restaurante. En realidad ya no funciona así. Yo creo que hay 3 sectores. Hay uno que está emigrando urgentemente, hay otro que se ha quedado aquí y está aprovechando incluso la emigración de esos para comprarle las casas y todo eso y montar negocios. Y hay un tercer sector que cada vez es más importante, que son los que están regresando. Regresando, cubanos que se repatrian, que readquieren todos los derechos de un ciudadano residente en Cuba y vienen a montar negocios con el capital que pudieron hacer afuera. O sea, digamos, con 40, 50 mil dólares de repente puedes montar un negocio muy próspero que no podrías hacerlo en Estados Unidos o en España. Entonces, hay esos 3 grupos. El problema de los abastecimientos... Es interesante eso, de lo que puede rendir uno de estos negocios en Cuba en este momento. Pero hay que armarse de coraje para enfrentar trabas burocráticas, etcétera, ¿no?
En realidad no, la licencia para un cuentapropista te la entregan en menos de 15 días. Entonces, después, por ejemplo, los insumos, casi nadie se los compra al Estado, porque los insumos del Estado son muy caros. Entonces, tú compras a los campesinos o compras a los pescadores, el pescado, la langosta, los camarones. Hay campesinos le compras la carne de cerdo, de pollo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el que requiere de insumos importados, por ejemplo? Mira, ya hay en el país abastecedores del exterior que no pertenecen al Estado, o sea, digamos, traen contenedores con comida, con muebles, con lo que tú le pidas, desde Panamá, desde Cancún, desde Estados Unidos inclusive. Tú pides, incluso pides por catálogo y te lo traen como en seres personales que pasan la aduana, como para muchos cubanos, y después te lo venden a ti. O sea, eso está funcionando tan bien, para que tengas una idea, que ya tenemos en La Habana, además del típico restaurante cubano, tenemos restaurantes suecos, restaurantes rusos, restaurantes hindúes, restaurantes turcos, o sea, hay italianos, españoles, y todo eso requiere abastecimientos diferentes para eso. Pero ya hay, por ejemplo, campesinos, yo acabo de publicar hace poco una entrevista con uno de ellos, que ya no siembra lo que se le ocurre, sino que habla con los dueños de los restaurantes y les pregunta qué quiere, qué verduras y qué cosas quiere que le siembre y en qué cantidad. Y prácticamente tiene vendida toda la cosecha antes de tenerla, o sea, trabajan muy sobre seguro. Entonces, todo eso la gente ha ido como acomodándose por sí misma ante la inexistencia de mercados mayoristas o de la posibilidad de importar como en otras partes. Entonces, eso se ha ido armando. Yo digo que desde mi punto de vista aquí hay dos procesos de cambio, ¿no? Hay una reforma que está haciendo el gobierno arriba, que es, como dicen ellos, sin prisa pero sin pausa. Y hay otra que va mucho más rápido, mucho más adelante, que es la que está haciendo la gente por su cuenta. Fernando, entonces te dicen que no se puede importar ropa y que lo que te permiten es vender la ropa que tú produces, pero no te permiten importar. La gente que hace, importa la ropa, tiene una costurera, le cambian la etiqueta, le ponen una etiqueta de ellos y la venden como producida por ellos. O sea, de ese tipo de cosas hay en todas partes. Entonces, esa reforma que abrieron y que pensaron que podía controlar, realmente se les ha ido de las manos. Y entonces, la cooperación que ofrece Estados Unidos, ¿qué podría aportar concretamente? La cooperación de Estados Unidos podría aportar insumos, podría aportar créditos, o sea, a los cuentapropistas. Hay que ver cómo va a funcionar eso en Cuba, porque Estados Unidos está planteando que le va a dar toda la asistencia a los cuentapropistas y a las empresas del Estado le va a cerrar el grifo, o sea, se lo va a mantener cerrado. Entonces hay que ver qué actitud toma el gobierno cubano en ese caso. Pero por lo pronto yo creo que créditos e insumos, facilitar, por ejemplo, incluso según las leyes de Estados Unidos en este momento los cuentapropistas podrían exportar a Estados Unidos. Eso son temas importantes que podrían dar un salto en el tema de los emprendedores y en el tema de la dimensión que puedan tener los emprendedores en Cuba, ¿no? Sí, siempre rebotamos de algún modo contra el bloqueo comercial, cuyos límites es difícil entender ya a esta altura, ¿no? Sí, es muy complicado, pero sigue existiendo. O sea, digamos, hace nada más 15 días sancionaron a una empresa norteamericana importante por comerciar con Cuba, y este mismo año multaron a un banco por hacer transferencias en dólares. O sea, cosa que ahora parece que Obama ha cambiado, pero lo cierto es que el embargo sigue y sigue impidiendo a Cuba entrar a los organismos internacionales, impidiendo que la moneda cubana pueda ser cambiada por otras divisas. Todo eso lo impide el embargo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno cubano se ve obligado a comprar en euros o en dólares o en cualquier divisa y después venderle a su población en unos papelitos que no puede volver a cambiar por divisas, sino son unos papelitos que solamente valen en casa.
Entonces, todas esas situaciones le generan realmente dificultades económicas al país en su conjunto. Entonces, yo creo que el embargo, todavía queda mucho del embargo en pie. Yo diría que el 70% del embargo sigue en pie. Cuba no puede exportar. Por ejemplo, el principal mercado del mundo de habanos premium está en los Estados Unidos, que consume 300 millones. Cuba no puede vender ni un tabaco allí. Entonces, sí, realmente el embargo sigue perjudicando la economía del país. Google, por ejemplo, no va a tener inconvenientes en instalarse, en operar con Cuba. Ahí en Internet está una de las apuestas fuertes puesta, ¿no? Sí va a tener inconvenientes. O sea, no, pero digo, no va a tener inconvenientes del lado de Estados Unidos. Ellos lo intentan, realmente lo intentan, y vinieron a Cuba hace unos meses atrás y ofrecieron instalar wifi al 70% de la población en un plazo de 3 años de forma gratuita. Y el gobierno cubano le dijo que no, gracias. O sea, digamos, como el dicho ese que cuando la limona es demasiado grande, hasta el más pobre desconfía. Entonces, los cubanos han decidido, el gobierno cubano ha decidido seguir avanzando en el tema de Internet, pero hacerlo con recursos propios y asociado con empresas chinas, y mantener el control de las comunicaciones en manos del gobierno cubano y no del gobierno de los Estados Unidos, porque Google es una empresa que está muy ligada al gobierno de los Estados Unidos, que bueno, que ahora Obama viene con, como dijo él, de forma pacífica, pero que hasta ahora era el gobierno que estaba enfrentado a Cuba 100%. Entonces, realmente un funcionario cubano me decía, ¿tú pondrías las comunicaciones de tu país en manos de un gobierno que hasta el día de ayer estuvo queriendo destruirte? Digo, no, la verdad que no, o sea, digamos, pero es más lento, pero se sigue abriendo, siguen abriéndose zonas wifi en los parques, en las esquinas, en las calles, está dándose más internet a la gente, está aumentando el ancho de banda lentamente. Es muy lento, todavía estamos como se estaba en el mundo hace 10 años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, culminó ayer su histórica visita a Cuba, que abarcó 3 días. ¿Qué saldo deja, vista desde el lado cubano, esa presencia? Estamos conversándolo con el periodista Fernando Rapsberg. Fernando, en la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron Obama y Castro el lunes, luego del encuentro a solas que mantuvieron, quizás el momento más tenso o más comentado fue cuando un periodista de CNN, hijo de cubanos, le preguntó sobre los presos políticos en la isla. La pregunta iba dirigida a Raúl Castro y él terminó respondiéndolo de esta manera. Preguntó si hay presos políticos. Su país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que no te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Fernando, ¿cómo se observó dentro de Cuba ese momento incómodo por el que pasó Raúl Castro? Mira, yo creo que realmente la gente aquí ya conoce cómo funciona esto. O sea, no es nada nuevo este tipo de problemas o de escenarios o de realmente el gobierno cubano no reconoce ahora ni reconoció nunca la existencia de presos políticos. Ellos le llaman presos contrarrevolucionarios, pero al fin y al cabo son presos que están por razones políticas. El otro tal es así que a los 10 minutos en las redes sociales aparecían listas de presos. El problema es que aquí nadie sabe bien, porque el gobierno te dice que no hay presos políticos, que lo que hay son contrarrevolucionarios. Después aparece
la opositora Comisión de Derechos Humanos y te dice que hay 47, después aparece otra organización de disidentes y te dice que hay 80. Entonces yo creo que lo primero que sería necesario sería que hiciera una lista seria de presos políticos, porque se supone que estamos hablando de presos políticos pacíficos, porque hay otros que Cuba no va a soltar porque han participado en atentados, han matado gente, incluso han asesinado turistas, han puesto bombas, es otro nivel de preso político, que también es político porque todas esas actividades no las han hecho por delinquir solamente, sino para conseguir fines políticos. Entonces yo creo que eso es parte del entorno. Lo que pasa es que cuando realmente Raúl Castro en el 2010 vació las cárceles, y en este momento puede ser que haya, no sé, algunas decenas de presos políticos, entendiendo como tal personas que estén ahí por expresar sus opiniones o por hacer actividades pacíficas en las calles o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que sí, que habrá, pero realmente no hay una lista fiable. Sí, todavía. ahí digamos que Raúl Castro aprovechó una debilidad, tanto del periodista que había hecho la pregunta, que no tenía consigo la lista, como de las organizaciones opositoras que mantienen discrepancias en esa materia, ¿no? Cuando tienen que enumerar cuántos son los presos políticos realmente en Cuba. Esa es una manera de leerlo. Claro, se complica todavía más el asunto porque, y sobre todo en los últimos tiempos, es muy común en Cuba otro tipo de procedimientos en los que militantes opositores, por ejemplo, las damas de blanco, son detenidos, pero por unas horas nada más, demorados y después retornados a la libertad, ¿no? De todos modos es una cosa. A veces ni siquiera son detenidas, las meten en un autobús y las dejan en la casa, o sea, digamos, lo que las hacen es sacarlas de la calle, o sea, pero bueno, son detenciones, técnicamente sí son detenciones, detenciones de cortas, pequeñas, pero sí. Entonces, bueno, una forma de ver este episodio es que Raúl Castro tuvo una salida hábil y tiró la pelota del otro lado. La otra es que estaba incómodo, es que tuvo que inventar una respuesta, quizás hasta la tenía preparada, pero en ese y en algún otro de los puntos de la conferencia de prensa se lo vio titubeante, nervioso, enredándose con la traducción simultánea y los auriculares. Ese aspecto que mostró Raúl Castro y que afuera llamó mucho la atención, adentro, ¿tuvo consecuencias, tuvo repercusiones? Sí, la gente lo vio, ¿me entiendes? La gente lo vio y la gente... se habló mucho de eso, ¿no? De que ya está mayor, de que no tiene carisma del hermano. O sea, Raúl Castro sin duda es un mejor administrador que Fidel Castro, del Estado, del gobierno, pero no tiene ese carisma que tenía Fidel Castro. La gente sí vio eso y vio la diferencia. No solamente de Raúl Castro, te diría yo, se palpó mucho la diferencia entre el político que llegaba de Estados Unidos, riéndose, bromeando, llegando al corazón de la gente, chisteando con los cubanos, y la seriedad de los políticos cubanos, no solamente por los que tienen 80 años, sino también los que tienen 50, ¿no? Pero estaban todos muy serios prácticamente todo el tiempo, no había expresiones normales como las que tenía Obama. Yo creo que mucha falta de práctica que hay aquí. Aquí no tienen práctica de enfrentarse a la prensa. Hay quienes dicen que Obama le tendió una trampa a Raúl Castro con esa conferencia conjunta a la que lo empujó. Yo no sé si fue una trampa, ¿sabes? Porque eso se pactó de antes. Sí. Se había pactado y se había pactado que iba a haber una conferencia de prensa después, que iban a responder algunas preguntas. Lo que pasa que, te repito, o sea, digamos, Obama está... Primero, la prensa fue mucho más condescendiente con Obama, no le hicieron... Ni siquiera la prensa oficial cubana le hicieron una pregunta difícil a Obama, vamos. O sea, sí, fue una cosa que a mí me sorprendió, que cuando los medios oficiales cubanos tuvieron la palabra, en vez de preguntarle a Obama y cuestionarle, como uno se imagina de un medio del Partido Comunista,
lo que hicieron fue preguntarle a Raúl Castro lo que ya todos sabemos que piensa Raúl Castro. Entonces, fue muy condescendiente todo con Obama. Y Raúl Castro, y yo diría lo que los dirigentes cubanos no participan casi ninguno en conferencias de prensa, no dan entrevistas a periodistas. Entonces, lo que por una parte los protege de la prensa, por otra parte los debilita en el sentido de que no saben cómo lidiar con nosotros, como puede hacer un Obama o un político que está acostumbrado a responder a que lo ataquen, a que lo critiquen en público, etcétera, etcétera. Incluso aquí las mesas redondas del debate se forman con toda gente que piensa igual. O sea, los debates no existen. Entonces no hay práctica en todo eso, y eso quedó demostrado con la visita, porque del otro lado hubo una clase magistral de comunicación política. Entonces, de este lado quedó más evidenciado que no estoy hablando de quién tenga razón o quién no tenga razón. Sí, te entiendo. Estoy hablando de la forma de proyectarse políticamente. Entonces, la distancia entre los políticos de un lado y del otro fue gigantesca. Y eso lo percibieron todos los cubanos. A propósito, ¿cuántos periodistas cubanos había y quiénes eran los periodistas cubanos en esa conferencia de prensa conjunta? Estaba Granma, estaba Cuba Debate, en esa conferencia de prensa conjunta no sé, pero realmente el acceso era, a ver, también éramos muchos, hay que reconocer que éramos muchos periodistas. No, pero pregunto por los periodistas 1800. De medios alternativos cubanos, por ejemplo. No había, prácticamente no hubo invitados. Los invitados fueron por el gobierno cubano y por el gobierno americano, ya. Entonces, lo que no estaba prácticamente ni en un lado ni el otro, nos quedamos mirando la televisión. Entonces, el tema es que prácticamente todos los eventos se manejaron en esos términos. Hubo muy poca prensa independiente, de alguna manera. A pesar de eso, hicimos nuestro trabajo, porque incluso el New York Times recomendó en su página ayer en 12 medios para seguir en las redes la visita de Obama, y entre ellos uno fue Cartas desde Cuba, que es la página nuestra, ¿no? Aprovecho para recordarles a los oyentes que en nuestro sitio en internet, junto con la transcripción de esta entrevista, van a tener cómo llegar a Cartas de Cuba para ampliar con otras de las notas, las que tú has estado escribiendo estos días, ¿no? Sí, entonces lo que te digo, o sea, prácticamente fueron, en todo momento se seleccionaba a los periodistas, uno seleccionaba a sus periodistas y el otro a los suyos. Pero realmente yo creo que esa selección de periodistas amigos de uno de otro generó una situación muy poco profesional. Entonces, la diferencia es que la prensa cubana, por no critica ni a Obama, ¿me entiendes? O sea, digamos, por no hacer preguntas difíciles, ya no le hace preguntas difíciles ni al enemigo, entre comillas, como dicen ellos. Entonces, fue un poco flojo todo en el tema de cobertura periodística. Pero yo creo que lo esencial es eso, y lo esencial es que yo considero que Obama, aunque lo hubiéramos podido apretar con preguntas, tenía muchas más posibilidades de salir de esos atolladeros que le pudiéramos crear que los políticos cubanos. Para terminar, Fernando, me quedó por consultarte sobre el partido de béisbol que fueron a ver juntos Obama y Raúl Castro ayer, antes de que terminara la visita oficial. ¿Qué importancia tenía? Yo tengo amigos cubanos que dicen que el imperialismo lo hace a la entrada o lo hace a la salida. Y entonces que lo que hizo Obama fue, después de brindar la paz y todo eso, derrotarlos en el béisbol. La selección cubana perdió 4-1 contra el equipo de Grandes Ligas. Pero fue muy atractivo, el estadio se llenó, 50.000 personas, también todo por invitaciones de la Embajada Americana y del gobierno cubano. Invitaciones intransferibles con tu nombre, a mí me invitaron, y realmente fue bastante emocionante, ¿no? Y Obama fue allí, vio la primera carrera y cuando de su equipo y después se retiró y ya voló hacia Argentina. Fue muy esperado el partido, pero no fue tan emocionante. O sea, los Estados Unidos se impuso con mucha facilidad
Cuba. No fue un partido de esos emocionantes, donde uno no sabe bien cómo va a terminar. Pero simbólicamente, ¿qué era ese partido? Simbólicamente era seguir tocando la fibra emotiva del cubano, o sea, digamos, el deporte, la música, la comida. El hombre habló de todo lo que al cubano, y tocó todos esos resortes. Y una de las cosas que menciona en el discurso es todos esos puntos que tenemos en común, y uno de los que menciona es el béisbol. Entonces, yo creo que es muy importante porque es de alguna forma el deporte nacional de las dos naciones, y es una de las cosas que más los une. Y es uno de los puntos que se va a arreglar, parece muy pronto, porque ya Estados Unidos va a autorizar a que los peloteros, los deportistas cubanos de béisbol, jueguen en las grandes ligas y cobren en las grandes ligas aunque vivan en Cuba. En este momento o hasta ahora, para que un pelotero cubano pueda jugar en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, tiene que irse de Cuba. Y si es irse escapado de Cuba y no puede regresar ni traer su dinero aquí. Eso parece que pronto va a cambiar por un acuerdo entre Washington, La Habana y las grandes ligas, ¿no? Entonces eso facilitaría mucho, porque los peloteros cubanos ya no van a quedarse, juegan, pero cuando se forma la selección nacional, los puedes traer de vuelta, igual que pasa en Uruguay con los equipos de fútbol, ¿no? Fernando Rapsberg, periodista uruguayo radicado en Cuba, corresponsal en La Habana de Público de España, responsable además del sitio de internet Cartas de Cuba. Gracias por acompañarnos otra vez. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a